Bueno, vamos con el capítulo 16 de iniciación a la acuarela. Voy a hacer una marina vertical. Utilizo papel de acuarela de 250 gramos al 50% de algodón de grano fino. Mi paleta vermellón, azul celeste, azul ultramar, sombra tostada, siena tostada y ocre amarillo. Utilizo una paletilla de pelo sintético o nylon. Y vamos a necesitar también una espátula de plástico. Y si no tenéis una espátula de plástico, pues utilizáis una tarjeta de crédito. Estos efectos que voy a hacer yo ahora con el mar, de la espuma, de dejar blancos, si utilizáis un papel más granulado se notará más ese efecto como de espuma. Yo utilizo un papel de grano fino porque aquí a mí me gusta que quede así, pues más suave. De todas formas, esto que voy a hacer yo, lógicamente, no os va a salir a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera vez que lo intentéis. Pero bueno, hay que practicar y poco a poco os irá saliendo. A mí, lógicamente, me sale pues porque ya lo he hecho 1000 veces. De todas formas, sí que os tenéis que esforzar de todas formas en hacerlo más o menos al mismo ritmo que yo, o sea, muy rápido, porque estas cosas, si no lo hacéis de esa manera, no sale. Y si no sale, pues lo rompéis y lo tiráis y no pasa nada, y volvéis a intentarlo hasta que vaya saliendo. Voy a hacer primero unas rocas y luego me meteré con el mar, que lo voy a hacer bastante revuelto. En principio no voy a dibujar nada. Voy a hacer primero una roca grande aquí. Vuelvo a repetir lo de siempre. En los paisajes, ya sean marinas o sean de campo, la lejanía tiene que tirar hacia el color que tenga el cielo. Si es azul, tiene que tirar hacia azul grisáceo. Y tiene que ir apagándose y viéndose cada vez más borroso. Cuanto más lejos esté, más borroso tiene que estar. Y al contrario, según os acerquéis al primer término, las cosas tienen que tener más color y más contraste. Entonces voy a hacer primero la roca de delante, muy oscura, la voy a hacer, porque luego voy a sacar los claros con la espátula. Azul ultramar y sombra tostado. No eches mucha agua, porque para pasar la espátula tiene que estar la pintura muy densa. He echado demasiado agua aquí. Mucha pintura y poca agua para esto, Sombra tostada y azul ultramar. Voy a ponerla por ahí. Sombra. Así, por ejemplo. Voy a echarle un poco más de pintura. Así. Me voy a imaginar la luz desde la izquierda. Entonces voy a dejar sombra a la derecha. Con la espátula o con la tarjeta de crédito arrastráis así en plano
Si queréis que sea grande, la marca, usáis la parte ancha. Con la tarjeta mismo. Voy a sacar un poco de luz aquí primero. Hay que hacerlo enseguida, estando húmedo, ¿eh? Así. Aquí también voy a sacar, cambiáis un poco, no repitáis las manchas siempre. Y aquí otro poco. Así. Ahora voy a hacer una aquí bastante más pequeñas, que tiren más para azul, para gris, más suave. Voy a meterlo por ahí también, así. Y sacamos un poco de luz por la izquierda, así. Arrastráis. Bueno, aquí voy a hacer espuma de una ola rompiendo. Voy a dejar esto blanco, por aquí blanco, así, más o menos. Entonces voy a hacer primero la lejanía. Azul celeste, sombra tostada, un poco de azul ultramar, un azul sucio, apagado. Voy a hacer la lejanía primero, arrastrando. Un poco más de azul celeste, un poco de azul ultramar. Aquí voy a dejar un poco de blanco también. Así. Movéis la brocha en el sentido de las olas. Aquí vamos a dejar blanco. Ahí. Azul celeste, azul ultramar. Ahí. Así. Más azul celeste. Y ahora cambiamos a siena tostado para subir un poco el tono. Azul ultramar, siena tostada. Hasta ahí. Y aquí vamos a dejar espuma. Y ahora voy a hacerlo de delante. Azul celeste, siena tostada. En este sentido, así. Azul celeste, un poco de ocre amarillo. Ay. Ahora voy a dar más oscuro aquí al borde.
donde empieza a romper la ola. Azul ultramar, sombra tostada, más azul. Ay. Azul ultramar, hasta ahí. Ay. Voy a hacer el cielo. Voy a darle un poco de rosa primero. Azul celeste. Un poco de azul ultramar, sombra tostada. Voy a hacer una lejanía. Rojo, un poco de azul. Azul. Azul celeste. Azul y un poco de marrón. Un poco de marrón. Marrón y azul. Agua, un poco de rosa.
azul celeste, agua, un poco más oscuro aquí. Echar un poco más oscuro aquí. Azul ultramar, una gota de rojo, un poco de marrón, bueno. Una vez bien seco le podéis dar un poco más de color, sombra tostado.
a lo claro que sacasteis de la roca. Si lo encontráis muy blanco, con cuidado de no moverlo, le dais un poco de color. Sin removerlo, ¿eh? Un poco aquí también. Ya estás un poquitín. Un poco de reflejo en el agua. Así.